Muy buenos días a todos los amigos y amigas que sintonizan este espacio en esta hora de la mañana, a nuestros compañeros y compañeras que han esperado ansiosamente la salida al aire de este espacio Mundo del Trabajo. Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro primer programa de hoy. Escribimos una nueva página en lo que es la vida, la trayectoria de nuestra en el movimiento sindical en la República Dominicana. Con la salida al aire de este espacio Mundo del Trabajo. Nosotros primeramente queremos dar gracias a Dios. Vamos a empezar ya con la entrevista. Buenos días, José, gracias por aceptar esta invitación en este primer espacio, un programa histórico para nosotros porque es nuestro primer programa de este espacio Mundo del Trabajo. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación a compartir este espacio con nosotros. Bueno, en primer lugar quiero, a nombre como asesor de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, felicitar al compañero Guillén por esta iniciativa de tener un espacio en televisión para la orientación de los trabajadores, ya que hoy día las comunicaciones es muy importante para todas las instituciones. Así es, gracias. Pues José, vamos a entrar en materia en el día de hoy con la entrevista que tenemos con José y queremos primeramente de entrada preguntarle a José cómo anda el mundo del trabajo, cómo anda el movimiento sindical dominicano e internacional en estos tiempos de globalización, de apertura de los mercados, donde estamos viviendo tiempos también difíciles con esta situación de los combustibles. ¿Cómo anda el mundo del trabajo? Para hablar del mundo del trabajo es necesario ubicarnos en la política y la economía, ya que el trabajo está subordinado en la mayoría de sus actividades a cómo es que está funcionando la política y cómo está funcionando la economía. Es indudable que en los últimos 25 años ha cambiado radicalmente el mundo de la política, ha cambiado el mundo de la economía y necesariamente tiene que cambiar el mundo del trabajo. Este programa se llama El Mundo del Trabajo y en esta primera entrega precisamente queremos referirnos a eso. Hoy día, el sistema que está manejando la política a nivel mundial es lo que se llama la globalización. ¿Qué significa la globalización? La globalización es un proceso que pone como primacía al mercado. Quiere decir, el mercado está por encima de las personas, está por encima de todo. Además del mercado, se basa fundamentalmente en la privatización, de privatizar todo. Además de eso es la competitividad. Estamos en la etapa de que la eficacia hace la competitividad. Y además de eso, la globalización limita el papel del Estado. Quiere decir, ya el Estado no es como en el sistema comunista o en los otros sistemas, que el Estado dirigía la economía y dirigía todo lo social. Hoy día la globalización ha avanzado mucho en todo lo que es la ciencia y la tecnología. Es indudable que hemos progresado, que hemos avanzado y que el progreso se mide por los avances de la ciencia y la tecnología, especialmente las comunicaciones, y que no estamos viviendo la época ni del feudalismo ni de la industrialización, sino del conocimiento. Quiere decir, todas estas cosas van a aumentar el conocimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que esta posición de la globalización está llevando a lo que se llama el pensamiento único. Quiere decir, no hay ahora las competencias ideológicas de capitalismo y comunismo de la Guerra Fría, que duró muchos años, sino lo que se quiere es que no haya debate de ideas. Quiere decir, antes se hablaba de lucha de clase en el movimiento sindical, de confrontaciones, sino lo que quiere es que haya una ideología que es la globalización. Esa situación ha llevado a lo que estamos comprobando hoy. Se han olvidado cosas fundamentales como es la agricultura, como es la alimentación, y hoy nos enfrentamos a situaciones que la globalización no tiene solución a esos problemas. Pero además, en este proceso político, estamos hablando en términos generales, han aparecido dos factores que no son controlados por el sistema del pensamiento único que está dirigido fundamentalmente por Estados Unidos y por Inglaterra, y que lo demostraron en la guerra de Irak cuando hicieron una invasión por encima del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Esos dos factores que han aparecido en los últimos años son los siguientes. Primero, el crecimiento de China. China no estaba en la programación si no se consideraba que era un país comunista, y como cayó el comunismo, China iba a caer. Y además, desde el punto de vista económico, se pensó que China era un país grande, el país más grande del mundo, con cerca de 1.500 millones de personas, que ellos iban a ser consumidores del sistema de la globalización, que ellos no eran competitivos y que ellos no eran eficaces. Sin embargo, China ha demostrado que es un país competitivo, que tiene eficacia y ha entrado en el mercado con una posición distinta a los anteriores. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hay muchos productos chinos en todas partes. Sin embargo, uno no ve nunca ni una propaganda de los chinos, ni ve una empresa que diga esta es una gran empresa de los chinos. Pero además ha aparecido otro factor que ha sido muy perjudicial, pero que entra dentro de este contexto, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. La OPEP ha hecho y ha aprovechado la gran demanda que hay de China, la gran demanda que hay de la India, y toda esta ciencia y tecnología lo que ha hecho es aumentar la demanda del petróleo y sus derivados. Y la OPEP es la única organización internacional en la cual no participan ni los norteamericanos ni los europeos, que son los que están dirigiendo el capitalismo. Quiere decir este panorama que el mundo político ha cambiado. Ya no estamos en la confrontación ideológica del capitalismo y el comunismo, que hay un solo pensamiento o se pretende que haya un solo pensamiento, e indudablemente eso ha cambiado la política y ha cambiado la economía del mundo. Ahora, entrando en el tema del mundo del trabajo, el mundo del trabajo se encuentra subordinado a estos cambios. Quiere decir, los trabajadores José, no somos... discúlpame, antes de entrar a ese tema, al tema que tú vas a entrar, yo quisiera saber si una de las causas o la causa que ha provocado esta situación que hoy vive el mundo de alza en los combustibles y la propia crisis alimentaria se debe precisamente a ese proceso de apertura de los mercados, porque la globalización no es más que el libre albedrío en lo que es la economía, los movimientos económicos en el mundo, o sea, donde hay una teoría que un amigo nuestro dice que el libre mercado es dejar pasar, dejar hacer y no hacer nada. O sea, eso en síntesis es lo que es la globalización. Los mercados tienen libre acceso a hacer, a poner las reglas del juego, bueno, y no sé si esa ha sido bueno, ese es el papel del Estado, dejar hacer, dejar pasar y no hacer nada. Pero eso no es el papel de las empresas multinacionales. Claro, las empresas multinacionales sí están haciendo mucho. Tú eres de la zona franca. ¿Qué ha pasado con la zona franca? ¿Cuál ha sido el problema? Es que China ha producido la industria de tela, de textil, que antes era monopolio norteamericano. Los chinos ahora han producido una cantidad de tela, han inundado el mundo, y eso ha llevado a la quiebra a la zona franca. ¿Por qué? Porque la zona franca antes era un monopolio único de los norteamericanos. Cuando han introducido los asiáticos y te ponen la tela a mitad de precio, quiere decir, ellos son eficaces, ellos son competitivos, ahora no son del sistema que está manejando el mundo. Y eso es lo que ha pasado. Lo que tú dices tienes razón en lo que respecta al papel del Estado. El Estado, la política, que es la política del neoliberalismo, laissez-faire, laissez-passer, que era originalmente como se llamaba en francés, dejar hacer y dejar pasar, eso es para el Estado, pero no para las multinacionales. Las multinacionales sí hacen, no dejan hacer. Por ejemplo, uno dice, sí, muy bien la política dejar hacer y dejar pasar. ¿Dejar hacer y pasar qué? ¿Mercancías o personas? ¿Qué vale más, la mercancía o la persona? Para el sistema actual vale más la mercancía. El ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, se pasan las mercancías. Los mexicanos pueden pasar mercancía, pueden recibir y dar, pero no las personas. Quiere decir, para el sistema de la globalización, el mercado, la mercancía vale más que la persona, porque hay un libre paso y tránsito de las mercancías, pero no así de las personas. ¿Cuál es el problema de Europa, de la inmigración? Es no dejar pasar a las personas.
O sea, tú puedes pasar la mercancía. Nosotros como dominicanos podemos enviar toda la mercancía que queramos a Europa. Podemos recibir todo, pero no todas las personas. No todo el mundo puede pasar. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de globalización, el mercado vale más que las personas. Y nosotros que estamos en un tipo de sindicalismo humanista, o sea, tenemos supremacía de la persona sobre la mercancía. Por eso es tan importante para el sindicalismo nosotros entender eso. ¿Qué es la base de nosotros? Que haya una supremacía del capital sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es una obra humana y nosotros estamos hechos a semejanza de Dios. Y para nosotros somos más importante el trabajo, la labor del trabajo, que el capital. Sin embargo, la sociedad y los datos que tú diste anteriormente, en las informaciones que diste, ¿qué es lo que dice? Que es el capital el que manda, que es el que pone los precios. Y cuando nosotros no tenemos poder adquisitivo ni siquiera para la canasta familiar, que es lo mínimo, no hablamos de lujo, sino la canasta familiar, quiere decir que hay otras cosas por encima de la importancia de las personas. Ahora, el mundo del trabajo, ¿qué es lo que ha pasado con el mundo del trabajo? Esta ciencia y la tecnología ha traído mayor producción, ha traído mayor beneficio. Los bancos están funcionando más, los gobiernos tienen más dinero, los bancos centrales tienen más dinero. Ahora, hay mayor desempleo. Cuando hay mayor desempleo, el movimiento de los trabajadores no tiene capacidad de organizar porque se trabaja con personas que están trabajando. Hoy día crece, ¿qué es lo que crece? El sector informal. Aquí en la República Dominicana el 57% de las personas trabajan en el sector informal. Ya eso que había antes de un sindicato con contrato colectivo, eso va desapareciendo, porque en el liberalismo, en la globalización, los patronos, que son los que mandan, los que dirigen toda esta economía a través de las empresas multinacionales especialmente, no quieren acuerdos a largo plazo. Entonces, el mundo del trabajo hoy se está achicando. Achicando quiere decir que cuando nosotros vemos la República Dominicana, muy bien, aumentan los números de los datos de la macroeconomía. Baja la inflación, aumenta el Producto Interno Bruto, pero hay más hambre, hay más desempleo y hay más miseria. ¿Por qué ese contraste? Porque el mundo del trabajo se ha debilitado. El movimiento sindical, producto de estos problemas, está en crisis. Y esa crisis se debe fundamentalmente a varios factores. ¿Cuáles son los factores en los cuales la crisis? Estamos hablando del sindicalismo general. Actualmente el desempleo está rondando una cantidad y una cifra demasiado elevada. Los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo no encuentran oportunidad de trabajo y tienen que irse al sector informal. El sector informal, todavía el movimiento sindical no maneja el sector informal, no sabe organizarlo, porque el sector informal son personas que no tienen salario fijo, que no tienen seguridad social, que no le importa el contrato colectivo, que no le importa una huelga, porque es diferente al sindicalismo tradicional. Han aparecido otros actores en la sociedad que han desplazado un espacio que antes era del movimiento sindical. Me refiero fundamentalmente a lo que se llama la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Quiere decir que muchas cosas que antes lo hacía el sindicalismo, hoy se hace a través de una asociación de sociedad civil o de ONG. Y tú, Guillén, sabes muy bien, se han hecho, por ejemplo, las últimas huelgas nacionales, ¿quiénes las han hecho? No es el movimiento sindical como se hacía antes, no son las centrales sindicales como se hacía antes, sino son gente en los barrios o en el transporte del sector informal que tienen capacidad para defender o representar los intereses de esos sectores, que tienen personas que les sigan, y en esa parte el sindicalismo ha dejado de jugar el papel protagónico que siempre tuvo. Por lo tanto, estos sectores, además de eso hay que agregar, y nosotros tenemos que hacernos una autocrítica, ha habido mucha corrupción en el movimiento sindical, ha habido mucha desviación